Bienvenidos, amantes del terror. Si te gustan este tipo de historias escalofriantes, no olvides suscribirte y dejar un like. Eso nos ayuda a traerte aún más terror para tus noches. Hoy escucharás 5 historias de terror ocurridas en hospitales, donde médicos, enfermeros y trabajadores presenciaron lo que nadie más quiso ver. Experiencias que quedaron grabadas en sus mentes, y que muchos aún se niegan a contar. Prepárate, porque cuando el reloj marca la medianoche y el hospital parece dormido, es cuando realmente comienza el miedo. Comencemos. Jamás pensé que un turno de noche en el Hospital Santa Cecilia podría volverse una pesadilla que cambiaría mi vida. Como enfermero nocturno, creía que mis noches serían tranquilas, recorriendo pasillos, revisando pacientes y anotando signos vitales, nada fuera de lo común. Pero esa madrugada, mientras pasaba por el ala antigua, un murmullo llamó mi atención. Provenía de un cuarto clausurado hacía años, la famosa habitación 27, donde habían muerto muchas personas en circunstancias extrañas. La puerta estaba cerrada con llave, los avisos de peligro colgaban oxidados, y sin embargo algo en mi interior me impulsó a acercarme. Me incliné para escuchar mejor y los susurros se filtraban por debajo de la puerta, mezclados con lamentos apagados que helaban la sangre. El aire parecía cargado de frío y humedad, y un olor a polvo antiguo y medicinas podridas se colaba entre mi ropa. Mi curiosidad venció el miedo y, con un empujón tembloroso, la puerta cedió y crujió al abrirse, dejando entrar un aire pesado, como si el cuarto contuviera toda la tragedia de quienes habían muerto allí. Al entrar, la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras largas que se movían de manera extraña sobre las paredes. Las camas oxidadas y las sábanas rasgadas daban la impresión de haber sido usadas hace solo unos minutos, aunque el polvo y el moho delataban que nadie había estado allí por años. El silencio era absoluto, pero demasiado denso, como si el cuarto contuviera toda la respiración de los muertos. De repente, sentí un roce leve en mi brazo, como si alguien invisible se hubiera acercado demasiado. Di un paso atrás y la linterna iluminó algo imposible. Las sombras de las camas parecían estirarse hacia mí, alargando sus formas y proyectando figuras humanas que se retorcían en el aire, como si quisieran atraparme. Los murmullos aumentaron de intensidad, ya no eran solo lamentos apagados, sino voces mezcladas, algunas como suspiros, otras gritos ahogados, que parecían venir de cada rincón del cuarto al mismo tiempo. Sentí que mis piernas se debilitaban, pero el impulso de avanzar me empujaba hacia el centro de la habitación, hacia el origen de todo aquel horror. Caminé entre las camas, cada paso retumbando en el piso viejo, mientras las voces parecían rodearme, hablándome sin pronunciar palabras completas. Era como si cada alma atrapada allí quisiera contarme su historia de dolor, miedo y desesperación. La temperatura bajó de repente, un frío húmedo que calaba hasta los huesos, y sentí el aire vibrar con algo que no podía ver. En un rincón encontré un cuaderno viejo, con páginas gastadas y amarillentas. Cada hoja contenía nombres y fechas, tachadas o manchadas con algo oscuro. Al tocarlo, un escalofrío recorrió mi columna y el cuarto pareció encogerse a mi alrededor. Las sombras se movían más rápido, ahora como figuras humanas que se acercaban, estirando brazos que desaparecían antes de tocarme, y un murmullo constante me llenaba los oídos, un coro de voces que parecía medir mi miedo. Intenté concentrarme en el cuaderno, pero las sombras y los murmullos me obligaban a levantar la vista. Las paredes parecían palpitar, como si respiraran al ritmo de los latidos de mi corazón, y cada cama proyectaba figuras que se retorcían y giraban, mostrándome visiones de quienes habían muerto allí. Pacientes con ojos vacíos, enfermeros atrapados, cuerpos que se desvanecían en la oscuridad y aparecían en otra esquina del cuarto. Sentí algo rozar mi hombro, y cuando giré la linterna, nada había allí. Sin embargo, la linterna proyectaba ahora una figura frente a mí, alta y distorsionada, que parecía formarse con la propia sombra de las camas. Cada vez que intentaba avanzar, el cuarto se alargaba, y los murmullos se mezclaban con gritos apagados que me obligaban a cubrirme los oídos, mientras sentía que el piso vibraba bajo mis pies. El silencio volvió por un instante,
pero era un silencio que dolía, que aplastaba el pecho. Cada segundo parecía una eternidad, y los murmullos regresaron más intensos, mezclándose con golpes sordos en las paredes y el piso, como si algo invisible caminara a mi alrededor. Las sábanas se agitaban sin viento, y las sombras se movían de manera independiente, proyectando formas humanas que se acercaban lentamente, como si me observaran, midieran mi miedo y mi voluntad. Cada intento de salir parecía inútil, los pasillos dentro de la habitación cambiaban de dirección, y la puerta se alejaba con cada paso. El cuaderno parecía obligarme a seguir leyendo, mostrando nuevas anotaciones con nombres que no reconocía, cada uno acompañado de símbolos que no entendía, pero que me llenaban de terror. Las páginas del cuaderno parecían escribirse solas, mostrando nuevas advertencias, fechas y marcas que señalaban tragedias recientes en el hospital. Las voces se acercaban más, cada lamento ahora era nítido, como si alguien respirara a centímetros de mi oído. Vi cómo las sombras de las camas comenzaban a moverse hacia mí, deformándose y formando figuras humanas que se balanceaban y parecían querer agarrarme. Intenté cerrar el cuaderno, pero una fuerza invisible lo mantenía abierto, obligándome a mirar los nombres de quienes habían trabajado antes que yo, y entendí que el hospital reclamaba algo, que no estaba allí por casualidad, y que mi presencia era parte de un ciclo que nunca terminaba. Cuando intenté salir, la puerta estaba demasiado lejos y el cuarto parecía alargarse con cada paso que daba. Las sombras se multiplicaban, formando siluetas de pacientes, enfermeros y visitantes muertos, todos estirando sus brazos hacia mí. Los murmullos se transformaron en gritos apagados, mezclados con el sonido metálico de sábanas que se rasgaban, y camas que crujían como si alguien estuviera moviéndose sobre ellas. El cuaderno cayó al suelo y se abrió nuevamente, mostrando mi nombre escrito con tinta roja. Supe que estaba marcado, que la habitación me había elegido, y que mi turno nocturno se convertiría en una pesadilla que me acompañaría en cada noche de mi vida. Si alguna vez trabajás de noche en un hospital y sentís voces en habitaciones que deberían estar vacías, no te acerques y no busques respuestas. Si encontrás un cuaderno con nombres antiguos, no lo abras. El Hospital Santa Cecilia guarda secretos que no deberían existir. Esta noche podría ser vos quien escuche murmullos detrás de una puerta cerrada, quien sienta el aliento de algo que respira en la oscuridad. Tal vez descubras que hay lugares donde la muerte nunca descansa, donde las sombras recuerdan cada nombre, y cuando cruzas esa línea invisible, algo de vos se queda atrapado, para siempre. Jamás imaginé que una guardia nocturna en el Hospital Santa Lucía pudiera transformarse en una experiencia que alteraría mi percepción de la vida y de la muerte para siempre. Soy cirujano vascular y llevo más de 15 años enfrentando emergencias críticas, intervenciones complejas y pacientes al borde del colapso. Siempre creí que lo más peligroso eran las complicaciones médicas, los errores humanos o los accidentes inesperados en quirófano. Pero aquella noche comprendí que existe un terror mucho más persistente y silencioso, que se oculta entre los pasillos vacíos, los consultorios silenciosos y las luces fluorescentes que parpadean sin razón aparente. Había terminado un día agotador de cirugías, con pacientes que habían llegado con arterias bloqueadas, aneurismas a punto de romperse o trombosis masivas. El hospital estaba desierto y el silencio parecía demasiado denso, como si cada pared contuviera la respiración de quienes habían pasado por allí. Caminé hacia mi consultorio con pasos lentos, revisando expedientes y organizando instrumental quirúrgico, pero desde el primer instante sentí que algo no estaba bien. El aire estaba cargado, húmedo y pesado, con un aroma entre metal oxidado y desinfectante antiguo, una mezcla que tensó mis hombros y me hizo fruncir la frente. Al encender la luz del escritorio, algunas hojas de los expedientes estaban levemente movidas, como si alguien invisible las hubiera acomodado con cuidado. Intenté ignorarlo, pensando que era solo cansancio, pero un escalofrío insistente recorrió mi espalda, y la sensación de ser observado se hizo inmediata. Mientras revisaba los informes de pacientes con problemas vasculares graves, el monitor frente a mí comenzó a mostrar lecturas que no correspondían a ningún paciente activo. La presión arterial fluctuaba de manera errática,
La frecuencia cardíaca subía y bajaba sin patrón y la saturación de oxígeno oscilaba como si alguien respirara allí mismo, muy cerca. Me levanté para inspeccionar el equipo y entonces escuché un golpe seco proveniente del pasillo, profundo y resonante, como si un objeto pesado hubiera caído al suelo. Caminé hacia la puerta para investigar, pero el pasillo estaba vacío. La luz tenue de los tubos fluorescentes apenas iluminaba los cuadros en las paredes y un viento frío me rozó la cara. Por un instante creí escuchar respiraciones profundas y pausadas que parecían rodearme desde todas direcciones a la vez. Decidí volver a mi escritorio, intentando racionalizar cada detalle, pero los cajones comenzaron a abrirse y cerrarse lentamente, uno tras otro, y el instrumental metálico empezó a vibrar sobre las bandejas, produciendo un sonido que llenaba la habitación. El monitor emitía un zumbido irregular y el interruptor principal del consultorio no respondió. Todo quedó envuelto en una penumbra azulada que parecía irreal. Sentí que alguien me observaba desde un rincón. Giré la cabeza y no vi nada, pero un movimiento sutil en las sombras me obligó a retroceder. El aire se volvió más denso y pesado, con un aroma a anestesia vieja y metálica que penetraba mis pulmones y me hacía toser. Las hojas de los expedientes comenzaron a agitarse solas, mostrando casos de pacientes que habían sufrido graves problemas vasculares, algunos que habían fallecido durante intervenciones críticas, nombres que me helaban la sangre. Cada vez que intentaba acercarme, algo invisible empujaba los muebles, bloqueando mi camino y distorsionando la realidad del consultorio. La sensación de ser observado se volvió insoportable. La camilla en la esquina comenzó a crujir, como si alguien se acomodara sobre ella. Un silbido profundo recorrió la habitación y la línea del monitor se aceleró de manera irregular, mostrando un ritmo cardíaco imposible de pertenecer a alguien vivo. Intenté desconectar el equipo, pero los cables parecían tensarse, como si alguien lo sujetara desde otra dimensión. Cada intento de avanzar hacia la puerta era frustrado por empujones suaves pero firmes, obligándome a permanecer frente a la camilla. Durante lo que parecieron horas, el consultorio cobró vida propia. Cajones se abrían y cerraban solos, el instrumental metálico vibraba y chocaba sobre las bandejas, el monitor alternaba números y letras incomprensibles y el ventilador emitía un zumbido irregular que llenaba la habitación. Cada sonido estaba sincronizado con mis propios latidos, amplificando un terror que me paralizaba. Las sombras parecían moverse con conciencia propia, contorsionándose sobre paredes y suelo, acercándose lentamente, evaluando mi miedo. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Frente a la camilla, el monitor comenzó a mostrar secuencias de números y signos que formaban un mensaje que parecía dirigido solo a mí. Cada cifra me miraba desde la pantalla, mezclando mi propia historia clínica con la de mis pacientes más críticos. El aire se volvió tan pesado que me obligaba a inclinarme hacia adelante y la bruma blanca que surgió del respirador que nunca había estado encendido cubrió todo el consultorio. Tosí, cubriendo mi rostro, y frente a mí se delineó un paciente, inmóvil, con el pecho subiendo y bajando lentamente, como si aún respirara. Su mirada era profunda, acusadora, cargada de reproche. Todos mis errores, cada paciente que no despertó, cada decisión equivocada, se mezclaron en un torbellino de culpa y miedo. Comprendí que el terror no estaba en lo tangible, sino en el peso de la vida y la muerte atrapado en un consultorio que ya no respondía a la lógica. Cuando finalmente todo quedó en silencio, solo permanecían la bruma, el frío que penetraba hasta los huesos y la sensación de que nunca estaba solo. Comprendí que algunos pacientes con complicaciones vasculares graves no aceptan la muerte, que ciertos recuerdos, miedos y dolores no desaparecen y que hay lugares del hospital donde la tensión, la vida y la muerte se mezclan, esperando que alguien la reconozca. Nunca conté esta historia a nadie porque el miedo no se admite y la razón se calla frente a lo inexplicable. Pero si alguna vez trabajás de noche en un hospital y sentís movimientos, respiraciones o un aire cargado donde no debería haber nadie, no te acerques. No siempre es el viento ni los equipos. A veces son aquellos pacientes que lucharon hasta el último latido, atrapados entre la vida y la muerte, esperando que alguien recuerde su lucha y su dolor,
que alguien comprenda que cada decisión tomada, cada error cometido, permanece mucho más tiempo del que uno imagina. Jamás imaginé que asumir la dirección del turno nocturno en el Hospital Central pudiera marcar mi vida de una manera irreversible. Llevo más de 15 años trabajando en enfermería y ahora, como director de enfermería, mi función principal es supervisar al personal, coordinar turnos, garantizar que todos los protocolos se cumplan y que cada paciente reciba la atención que necesita mientras el hospital funciona sin interrupciones. Siempre creí que conocer cada detalle del hospital me daba control sobre cualquier situación, que mi experiencia me protegía del miedo y de lo desconocido, pero muy pronto comprendí que hay lugares donde la autoridad no existe y que algunas presencias no respetan títulos ni rangos. Todo comenzó en una noche aparentemente tranquila. Mientras recorría los pasillos para revisar informes y confirmar que cada enfermero cumplía con sus responsabilidades, noté que el ala norte estaba extrañamente silenciosa. El aire era pesado, húmedo y olía a desinfectante antiguo mezclado con medicinas olvidadas. Mis pasos resonaban demasiado en los pasillos vacíos, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si alguien invisible me observara con paciencia, evaluando cada movimiento. Al revisar la sala de pacientes críticos, noté algo que no tenía explicación. Las camas que normalmente estaban vacías se veían usadas, las sábanas ligeramente arrugadas como si alguien hubiera estado acostado allí recientemente. Al encender los monitores, uno de ellos comenzó a mostrar signos vitales irregulares. Nadie estaba conectado, pero la pantalla marcaba respiración, pulso y saturación fluctuando de manera inquietante. Intenté convencerme de que era un error del sistema, pero entonces escuché algo imposible, una respiración profunda que parecía salir de la propia cama. Me acerqué con cautela y sentí un aire frío y denso que me calaba hasta los huesos. Las luces parpadearon y el monitor comenzó a emitir sonidos extraños, alarmas leves que se apagaban y encendían sin control. Sentí como si el hospital mismo respirara, conteniendo el aliento, observando cada uno de mis movimientos. Con el pasar de las noches, los sucesos se intensificaron. Cada pasillo recorría patrones imposibles, como si el ala norte se transformara mientras caminaba por ella. Las luces se apagaban y encendían, los equipos metálicos vibraban solos y los cuadernos de anotaciones aparecían abiertos mostrando nombres de enfermeros, pacientes desaparecidos y fechas que aún no existían. Las sombras parecían estirarse, rozando mis hombros, siguiendo cada paso, y los susurros recorrían el aire sin dirección, formando palabras incomprensibles que me helaban la sangre. Una noche, mientras revisaba los informes de pacientes, noté que los monitores de signos vitales de varias camas comenzaron a cambiar solos, marcando patrones imposibles, combinando números y letras que formaban nombres que yo no reconocía, pero que de alguna manera parecían estar relacionados conmigo. Intenté racionalizar, pensando que era fatiga o estrés, pero un leve toque en mi espalda me obligó a girar, y no había nadie. La puerta de la sala estaba cerrada y no respondía. Me giré hacia las camas y vi algo que me paralizó. Las sábanas se agitaban sin viento, y los respiradores comenzaban a exhalar aire como si alguien estuviera acostado en cada cama invisible. Sentí que el hospital se cerraba sobre mí, como un laberinto que me atrapaba, y cada paso que daba me acercaba a algo que no podía entender. Con cada noche que pasaba, la tensión aumentaba. Los pasillos cambiaban de dirección, los monitores mostraban signos vitales inexistentes y las camas se movían con fuerza. Las voces susurraban mi nombre, algunas suaves y temblorosas, otras fuertes y acusadoras, mezclándose con golpes metálicos y el sonido de instrumental que vibraba solo. En más de una ocasión sentí que mis propias manos eran tocadas, empujadas o jaladas, aunque estaba completamente solo. Los cuadernos de registro aparecían abiertos, mostrando fechas de muertes recientes y nombres de personal que todavía trabajaba, y yo comenzaba a notar que esas fechas coincidían con mis guardias. En los días siguientes, entendí que no podía ignorar lo que sucedía. Cada noche era una prueba más intensa, como si el hospital mismo evaluara mi resistencia y mi cordura. Las figuras comenzaron a materializarse,
siluetas difusas que se acercaban y se alejaban, sombras de pacientes y enfermeros que habían trabajado antes que yo, atrapados en un ciclo que los mantenía entre la vida y la muerte. Cada intento de escapar del ala norte era inútil. Los pasillos cambiaban de dirección y las luces creaban laberintos imposibles, mientras mis pasos resonaban demasiado fuerte, y las voces me llamaban, midiendo mi miedo, esperando que cometiera un error. Finalmente comprendí la verdad. El ala norte no estaba vacía, no era un lugar físico sino un espacio donde las almas atrapadas buscaban ser reconocidas, donde los vivos eran elegidos como testigos y víctimas al mismo tiempo. Las figuras se materializaban ante mí, tocando los equipos, las camas, el aire a mi alrededor. Cada movimiento que hacía era observado, evaluado y registrado por quienes no descansaban. Sentí que mis propios sentidos me traicionaban, que cada sombra, cada susurro, cada objeto vibrante estaba allí para medir mi miedo, mi autoridad y mi voluntad de sobrevivir. Corrí por los pasillos que se alargaban y retorcían a cada paso, atravesando luces que parpadeaban sin ritmo y camas que parecían respirar. Escuché pasos, respiraciones y susurros que repetían mi nombre, llamándome a volver, a quedarme, a unirme a quienes estaban atrapados. Desde entonces, evito el ala norte, los cuadernos abiertos, los pasillos antiguos y el sonido metálico de instrumental que vibra sin razón, porque sé que las almas siguen allí, midiendo y esperando, y que la próxima vez que alguien atraviese esos pasillos podría no volver. Nunca conté esta historia a nadie porque en este trabajo el miedo se oculta y la culpa se aprende a callar, pero entendí algo que no puedo olvidar. No todas las almas descansan cuando el hospital apaga sus luces. Algunos pacientes y enfermeros siguen ahí, silenciosos, esperando, observando y midiendo el miedo de quien se atreve a recorrer los pasillos vacíos. Si alguna vez asumís el turno nocturno como director de enfermería y sentís pasos, susurros o respiraciones donde no hay nadie, no te acerques. No siempre son el viento ni los equipos. A veces son aquellos atrapados entre la vida y la muerte, observando cada movimiento, esperando que alguien los vea, que alguien no los olvide, que alguien cumpla con la responsabilidad que dejaron pendiente. Y si sentís que alguien pronuncia tu nombre en los pasillos vacíos del hospital, recordad que en el ala norte del hospital central hay quienes no descansan, quienes vigilan cada turno, y quienes esperan que el próximo director de enfermería se quede allí con ellos, para siempre. Jamás imaginé que una guardia nocturna en el Hospital San Agustín pudiera marcar mi vida para siempre. Llevo más de 10 años trabajando como anestesista, acostumbrado a mantener a las personas dormidas, mientras la ciencia se abre paso entre la vida y la muerte, y a despertarlas cuando todo termina bien. Siempre creí en los números, en los signos vitales, en las máquinas que no se equivocan. Pensaba que lo desconocido solo existía en la mente de quienes temen a la oscuridad, pero esa noche entendí que hay cosas que la razón no puede explicar, y que no todas las sombras pertenecen a los vivos. Esa madrugada había sido especialmente larga. Desde las 10 de la noche no entraba un solo paciente, y el cansancio me pesaba en los párpados. El ala principal estaba sin energía por un fallo en el generador, así que el quirófano auxiliar, donde me encontraba, era el único con corriente estable. El resto del equipo decidió ir a descansar un rato, dejando el hospital sumido en un silencio que parecía absorber hasta el más mínimo sonido. A veces, en esas guardias interminables, uno aprende a convivir con el silencio, pero esa noche era distinto. Había algo en el aire, algo que no podía ver pero que sentía, una presencia invisible que me hacía mirar una y otra vez hacia la puerta, como esperando encontrar a alguien parado allí, observándome desde la penumbra. Decidí aprovechar el tiempo y revisar el instrumental quirúrgico. El eco de los metales al chocar contra las bandejas me mantenía despierto. En un momento, el aire acondicionado se detuvo y un silencio absoluto invadió la sala. Fue como si todo el hospital hubiera dejado de respirar. Me quedé quieto, escuchando, intentando convencerme de que era solo una falla temporal, pero en medio de ese silencio tan perfecto, escuché algo. Un sonido leve, rítmico, parecido a una respiración lenta que no provenía de mí. Alcé la mirada,
El sonido venía del respirador automático, el que estaba junto a la camilla vacía. El aparato exhalaba pequeñas ráfagas de aire como si alguien estuviera conectado a él. Me acerqué despacio, intentando mantener la calma, pero el corazón me golpeaba en el pecho. Toqué el tubo principal y sentí una corriente helada subir por mi brazo. De pronto, el monitor central se encendió solo, y una línea verde comenzó a moverse en la pantalla, marcando ritmo cardíaco, saturación y respiración, todo de manera constante, como si realmente alguien estuviera allí acostado, respirando con la ayuda de la máquina. Al principio quise creer que era una interferencia eléctrica, algo técnico, pero cuando observé mejor, noté que las lecturas eran demasiado precisas. Cada latido, cada respiración, seguían un patrón humano. Y lo más extraño fue que en la esquina inferior de la pantalla apareció una identificación. Paciente 19. No había nadie registrado con ese número. Busqué en la computadora, en las hojas del turno anterior, y nada, ninguna coincidencia. El aire se volvió pesado, húmedo, y un olor a anestesia comenzó a impregnar el ambiente. Era un aroma familiar, pero esta vez resultaba más denso, más áspero, con un matiz metálico que se pegaba al paladar. Me cubrí la boca con la manga, y retrocedí un paso, mientras el monitor aceleraba su pulso constante, como si el supuesto paciente invisible estuviera entrando en crisis. Las luces del quirófano comenzaron a parpadear y el reloj de pared marcaba las 3 en punto, aunque los segundos no se movían. El silencio se volvió insoportable. En ese momento, escuché una voz. Fue apenas un murmullo, tan bajo que dudé si era producto del cansancio, pero la escuché otra vez, más clara, más cercana, pronunció mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y giré bruscamente, esperando ver a alguno de mis compañeros en la puerta, pero no había nadie. Me acerqué para abrir, pero la manija no se movía. Tiré con fuerza, varias veces, y nada, la puerta estaba cerrada desde afuera, aunque sabía que nadie podía haberla trabado. Comencé a sentir una presión en el pecho, una sensación de encierro que me hizo volver la vista hacia la camilla. Las correas estaban tensas, como si sujetaran un cuerpo invisible que se movía con desesperación. El respirador seguía funcionando y el tubo de oxígeno se agitaba solo, golpeando el aire como si alguien tratara de arrancárselo. Los bisturíes sobre la bandeja comenzaron a vibrar, chocando entre sí con un sonido metálico que se mezclaba con el ritmo irregular del monitor. La línea verde se distorsionó y formó movimientos erráticos, como si el corazón invisible se descontrolara. Un golpe seco resonó en el techo y el aire se llenó de un zumbido grave, un sonido que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. De pronto, las luces se apagaron, solo quedaba la pantalla del monitor iluminando el quirófano con un brillo verdoso. En ese resplandor débil, pude ver cómo una silueta comenzaba a dibujarse en el aire. Era translúcida al principio, como una neblina espesa que se condensaba poco a poco, hasta adquirir una forma humana. Un cuerpo tendido sobre la camilla, inmóvil, con el pecho subiendo y bajando en sincronía con el respirador. Mis piernas temblaban, sabía que debía correr, pero algo me mantenía allí, paralizado, incapaz de apartar la vista de esa figura que parecía surgir del aire. Cuando el cuerpo giró la cabeza hacia mí, sentí el estómago vaciarse. No tenía rostro, pero supe quién era. Era el paciente que había perdido semanas atrás, el que no despertó de la anestesia, aquel que me miró con miedo antes de cerrar los ojos para siempre. El rostro comenzó a tomar forma, y lo más aterrador fue que la piel parecía moverse lentamente, como si intentara volver a un cuerpo que ya no existía. La voz volvió a hablar, esta vez dentro de mi cabeza, sin sonido, solo una presencia que me inundaba. Decía que no lo había despertado, que lo dejé solo en la oscuridad, que todavía estaba allí, atrapado entre la vida y la muerte. El gas anestésico comenzó a liberarse de nuevo, cubriendo el suelo con una neblina blanca que subía lentamente hasta mis rodillas. La temperatura bajó de golpe, y el aliento se volvió visible. Cada respiración era un esfuerzo. Quise retroceder, pero tropecé con una bandeja y los bisturíes cayeron al suelo.
Algunos se movieron solos, arrastrándose lentamente hacia la camilla. Las luces volvieron a parpadear, y por un instante todo se detuvo. El monitor mostró una última lectura, una frecuencia cardíaca débil que bajaba hasta quedar en 0. La línea se volvió recta, pero la figura seguía allí, mirándome con un vacío que me helaba los huesos. Luego, sin previo aviso, todo desapareció. El respirador se apagó, la neblina se disipó y el hospital recuperó el silencio. Me quedé unos segundos sin moverme, intentando entender lo que había pasado. Cuando logré abrir la puerta, el pasillo estaba vacío y la luz volvía a ser normal. Caminé hasta la sala de control para revisar los registros, pero no había nada. Ningún paciente asignado, ningún monitor encendido, ningún registro de actividad. Y sin embargo, el aire seguía oliendo a anestesia, como si la sala aún guardara el aliento de alguien que nunca se fue. Desde aquella noche, evito entrar al quirófano número 6. A veces, cuando el turno se alarga y el silencio vuelve a dominar el hospital, puedo escuchar el zumbido del respirador que se enciende solo. Nadie se atreve a entrar cuando eso pasa. Algunos dicen que es una falla del sistema, otros aseguran que es solo una historia inventada por los médicos viejos, pero yo sé lo que vi. Hay noches en que cierro los ojos y vuelvo a sentir el frío del tubo recorriéndome el brazo, el pitido del monitor repitiendo un pulso que ya no existe, y la voz, aquella voz que todavía me llama por mi nombre desde algún lugar donde el sueño y la muerte se confunden. Nunca conté esta historia a nadie, porque en este trabajo el miedo no se admite, y la culpa se aprende a callar. Pero con los años entendí que no todas las almas descansan cuando los médicos apagan las luces, ni todos los pasillos quedan vacíos cuando termina el turno. Hay quienes siguen allí, atrapados entre el dolor y el silencio, repitiendo una agonía que nunca terminó. Algunos pacientes no despiertan, y otros simplemente se niegan a aceptar que fueron olvidados. Permanecen rondando entre camillas vacías y respiradores apagados, buscando un rostro que recuerde su nombre, o una voz que les prometa alivio. Si alguna vez trabajas de noche en un hospital, y escuchas una respiración donde no hay nadie, no te acerques. No siempre es el aire, a veces, es alguien que todavía busca al anestesista, el que lo dejó atrapado entre los dos mundos, y no soporta despertar solo. Nunca imaginé que aceptar el turno nocturno en el Hospital San Arístides cambiaría mi vida para siempre. Y sin embargo, allí estaba, cruzando la puerta con la mopa en la mano, pensando que sería un trabajo tranquilo, rutinario, sin sobresaltos. Limpiar pasillos, vaciar cestos, pasar la mopa y esperar que llegara el amanecer, nada más. Pero apenas puse un pie dentro, comprendí que el silencio de aquel lugar no era normal, no era un silencio de descanso, era un silencio que observaba, que se pegaba a la piel, que hacía que cada paso sonara demasiado fuerte, y que cada sombra pareciera moverse por sí sola. Me presentaron a las enfermeras del turno, cansadas y con voz apagada, y casi ninguna me miró a los ojos, excepto una, que murmuró sin levantar la voz que evitara acercarme al pabellón C. No dio explicaciones, solo bajó la mirada, apretó los labios y desapareció en el pasillo, dejándome con un frío que no venía del aire. Pasaron 3 noches sin dormir bien, y cada madrugada parecía más pesada que la anterior. Los pasillos más largos, el aire más denso, como si algo invisible midiera mi miedo. Esa noche decidí comprobar por qué todos evitaban el pabellón C. La cinta amarilla estaba rota, una grieta lo suficiente grande como para que pudiera empujar la puerta y entrar. El golpe del metal al abrirla hizo que un olor espeso me golpeara, mezcla de humedad y algo más antiguo, más profundo, como si la muerte misma hubiera quedado atrapada entre las paredes. Avancé con la linterna, temblando ligeramente, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte, y al llegar al centro del pasillo vi una camilla, inmóvil, apenas moviéndose, como si alguien invisible la empujara. El corazón me latía con fuerza, pero seguí adelante hasta llegar a una habitación con la luz encendida, donde sobre una mesa metálica había una libreta, abierta, y en la primera página, escrito con tinta roja, estaba mi nombre. No recordaba haber dicho mi nombre a nadie,
ni siquiera lo había escrito en algún lugar visible. Tomé la libreta con manos temblorosas, y al abrirla descubrí una lista de nombres, fechas y anotaciones que apenas podía entender, todos tachados, todos olvidados, excepto el mío. Un ruido detrás de mí hizo que girara, y vi algo pasar por el pasillo, una sombra alargada que parecía flotar sobre el suelo, sin hacer ruido, sin cuerpo definido. Sentí un frío que me paralizó, un peso que me obligaba a quedarme, y la sombra se detuvo frente a mí, silenciosa, midiendo cada músculo de mi cuerpo. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, el pasillo estaba vacío, y la libreta había desaparecido de la mesa. Corrí hacia la salida, y al llegar al vestíbulo principal, la vi nuevamente sobre mi carrito, abierta en la misma página, como si me hubiera estado esperando, recordándome que algo ya me había marcado. El ambiente se volvió insoportable. Las luces titilaban, los relojes marcaban horas distintas, y los pasillos parecían alargarse, doblarse sobre sí mismos, mientras algo invisible me seguía. El pabellón C parecía extenderse hacia otras salas, y sentía que el edificio me reconocía, me analizaba, medía mi resistencia. Mientras limpiaba un quirófano viejo escuché voces que venían de las paredes, graves y apagadas, que a veces parecían decir mi nombre, y otras solo pronunciaban palabras que no entendía, pero que lograban apretar mi corazón de miedo. De repente, el vestíbulo principal me retuvo, la puerta no se abría, el vidrio me reflejaba de manera extraña, y detrás de mí, en ese reflejo, una figura oscura se inclinaba sobre mi hombro. Giré la cabeza y no había nada, pero mi reflejo seguía allí, mirándome, esperando, y entendí que no podía confiar en mis propios ojos. Los días se convirtieron en noches interminables, y cada noche el frío, el silencio y las sombras se hacían más densos, más pesados. Una madrugada, bajando al sótano, vi a alguien al final del pasillo, una enfermera con bata blanca que sostenía una carpeta. Avancé hacia ella con cautela, pero al iluminarla con la linterna, su rostro me dejó sin aliento, completamente liso, sin ojos, sin boca, sin expresión, solo una superficie gris que parecía absorber la luz. Retrocedí temblando, y ella comenzó a acercarse lentamente, con pasos torpes, raros, y cada vez que intentaba correr, el pasillo se alargaba, cambiaba, como si el edificio mismo quisiera atraparme. Llegué al ascensor y las puertas se cerraron lentamente, y pude escuchar sus pasos detrás de la puerta, golpeando, insistentes. Cuando se abrieron, estaba en otro piso, las luces parpadeaban y la libreta estaba sobre una camilla oxidada, abierta, esperándome otra vez. Revisé la libreta con manos temblorosas y comprendí que todos los nombres anotados eran de empleados nocturnos anteriores, todos acompañados de fechas y palabras que indicaban su destino. Muchos ya no trabajaban allí, algunos estaban muertos, otros desaparecidos. Una enfermera mayor, que me observaba desde hacía días, se me acercó y susurró que el hospital necesitaba algo de cada uno, que era un lugar que hacía pactos silenciosos, y que cada cierto tiempo reclamaba su tributo. No quise creerlo, pero en sus ojos vi un miedo que no era humano, un miedo que parecía vivir dentro de esas paredes. Esa noche el generador se apagó y todo el edificio quedó en completa oscuridad, las sombras se movían por sí solas, los pasillos respiraban, el hospital latía. La libreta cayó de mi carrito y comenzó a escribirse sola, y entendí que no había escapatoria, que estaba atrapado en un ciclo del que nadie hablaba. El texto en la libreta apareció ante mis ojos, escribiéndose lentamente, y mi nombre aparecía acompañado de una fecha. La fecha señalaba esta misma noche. El aire se volvió espeso, las luces del pabellón C se apagaban a mi paso, y los pasillos no tenían fin. Escuchaba pasos firmes detrás de mí, sentía el eco de respiraciones en cada rincón, y una fuerza invisible me empujaba hacia el ala vieja, hacia la camilla que había visto la primera noche, que ahora parecía el centro de todo. No sé cuánto tiempo llevo caminando, saltando, corriendo, pero el hospital parece un laberinto que cambia a voluntad. Cada puerta que cruzo me devuelve a la misma habitación, cada ventana refleja mi rostro distorsionado, y la libreta sigue abierta sobre mi pecho. No hay escapatoria, no hay amanecer, solo la sensación de que el edificio vive y me observa, y que mi turno nocturno nunca terminará.
Si alguna vez trabajás de noche en un hospital y sentís que alguien te observa, no mires atrás, no respondas a los susurros que te llaman por tu nombre. Y si encontrás una libreta con nombres que no conoces, no la abras. El Hospital San Arístides siempre busca reemplazos, siempre necesita a alguien que quede cuando todos los demás se van, alguien que sienta como los pasillos respiran y como las paredes observan. Y esta noche, quizás seas vos quien escuche pasos detrás de cada puerta, quien sienta la presión de algo vivo dentro del edificio, quien descubra que no hay amanecer ni escapatoria. Y que una vez que el hospital te ha marcado, no hay vuelta atrás.